Stacey Ruth Daniels, mejor conocida como Stacey Castor por llevar el apellido de su segundo ex esposo, es una asesina estadounidense que se dio a conocer por la manera tan cruel en algunas perspectivas de cómo quiso librarse de los asesinatos que había cometido. Y la manera en la que intentó librarse de estos asesinatos fue intentando inculpar a su hija y al momento de inculparla también terminar con su vida. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas y le des like al contenido si es que te gusta este tipo de contenido de casos criminales y aterradores para que mi contenido llegue cada vez a más personas. Te lo agradecería muchísimo y pues creo que es básicamente todo. Así que empecemos con el caso de Stacey Castor. Stacey Castor era hija de Jerry Daniels y Judy Eaton y en 1985, cuando ella tenía alrededor de 15 años, conoció a Michael Wallace, con quien empezó a tener una relación romántica que culminó en un matrimonio y en el nacimiento de su primera hija, llamada Ashley, en 1988, cuando Stacey tenía tan solo 18 años. Posteriormente, 3 años después, nació su segunda hija, a la que llamaron Bree, en 1991. Castor trabajaba para una empresa que se dedicaba a enviar ambulancias a los lugares donde se necesitaba y era como una especie de empresa logística, por así decirlo, de ambulancias, y Wallace se encargaba de un turno nocturno en un taller mecánico de la localidad. Aunque los dos tenían empleos, realmente se la veían un poco difíciles algunos meses porque pues obviamente tenían 2 hijas que estaban en crecimiento y aparte pues los gastos eran a veces incluso mayores a los ingresos que tenían. Esto a la larga les fue generando algunas rencillas dentro de la relación, pero pues de alguna manera lograban solventarlo. Stacey comenta que su esposo Michael era muy cercano a su hija menor Bree y esto hizo que Stacey desarrollara una especie de relación de amistad y de confidencia con su hija mayor Ashley, porque de alguna manera estaba intentando compensar este distanciamiento que tenía Michael con su hija mayor para que pues su hija mayor no sintiera que pues ninguno de los dos padres le hacía caso. Así que Stacey desarrolló esta casi amistad con su propia hija y esto las hizo confidentes y mejores amigas, tanto en palabras de Stacey como en palabras de la misma Ashley. Pero a finales de 1999, Michael Wallace empezó a sentirse enfermo por ciertas temporadas, de repente como que tenía caídas, de repente como que se sentía mejor y todo esto era por temporadas. Había temporadas incluso en las que se le veía como inestable, como perdido, con la mirada en el horizonte, simplemente como si a lo mejor se desconectara, por así decirlo, débil físicamente. Tenía ciertos comportamientos que lo hacían ver como si estuviera teniendo alguna enfermedad degenerativa en su cuerpo, en su mente. Así que esto empezó a preocupar a la familia de Wallace porque incluso decían que pues no solamente se le veía así como que débil, cansado, con la mente en otro lado, sino que aparte también decían que aunque estaba así, se le veía como hinchado, como si estuviera, no sé, decían ellos reteniendo líquidos, como si estuviera subiendo de peso, pero eran unos síntomas bastante raros para que a lo mejor pudieran identificar realmente una causa o una enfermedad que lo estuviera causando. Y como sus síntomas cada vez eran más notorios, la familia de Wallace se empezó a preocupar por esta situación y le recomendaron que visitara al doctor de la familia. Pero antes de que pudieran convencerlo de que visitara al doctor de la familia y este le diera alguna especie de tratamiento para el mal que tenía, Michael Wallace murió a principios del año 2000, antes de poder recibir cualquier clase de ayuda o asistencia de algún médico. La hija mayor de Stacey y Michael pasó los últimos momentos al lado de su padre, y en las propias palabras de la hija mayor, Ashley, ella siempre se sintió culpable porque aunque era una pequeña niña, ella creía que podía haber hecho algo para a lo mejor evitar la muerte de su padre. Pero pues obviamente estos son traumas que pues a lo mejor un niño que presencia la muerte de algún familiar cercano, en este caso un padre, pues siempre va a cargar, porque a lo mejor su mente en esa época pues no era capaz de dimensionar lo que estaba sucediendo y pensar que a lo mejor ella podía haber influido en el resultado y evitar la muerte de su padre. Los médicos declararon que Michael Wallace había sufrido un ataque cardíaco por las circunstancias en las que encontraron su cuerpo, pero la hermana de Wallace tenía ciertas dudas al respecto, porque realmente su hermano nunca había tenido ningún problema cardíaco, más que el deterioro que había tenido en el último año, aunque Stacey se negó a cualquier otro tipo de examen o autopsia que se le realizara al cuerpo de su marido, diciendo o justificándose que no quería que pues molestaran más a su marido, que ella quería que lo dejaran descansar ya, porque pues lamentablemente había sufrido mucho el último año por alguna enfermedad que haya desencadenado y ahora quería ella que pues su esposo ahora estuviera en paz. Así que Stacey se negó completamente a cualquier otra clase de examen que se le realizara en el cuerpo de su ahora fallecido esposo, y esto hizo que pues simplemente se le enterrara y no se condujera ninguna clase de autopsia para intentar determinar una causa real de la muerte de Michael.
Pasaron un par de años y en el 2003 Stacy conoció a David Castor, con quien empezó a tener un romance y eventualmente David le propuso matrimonio a Stacy. Ella aceptó y terminaron casándose a finales del 2003. Y fue en este momento en el que Stacy empezó a llevar el apellido por el que fue conocida años después. Stacy Castor era su nombre ahora. David Castor era propietario de una empresa que se dedicaba a la venta, instalación y reparación de aires acondicionados, pero aunque pues bien tenían una empresa y digamos que eran bastante bien acomodados económicamente, el dinero no les sobraba, pero tampoco les faltaba, así que tenían una vida bastante cómoda y esto de alguna manera le trajo cierta paz y estabilidad a Stacy y a sus hijas, porque incluso aunque David ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, pues el dinero pues era suficiente como para mantener a su hijo del matrimonio anterior y a las nuevas y a sus nuevas hijastras, por lo cual Stacy encontró cierta paz y además David la hizo gerente de una de las oficinas de su empresa, por lo que tenía trabajo, estabilidad económica y una nueva familia. Vivieron 2 años en completa felicidad, o al menos aparente felicidad, hasta que en el 2005, en agosto del 2005 para ser más exacto, Stacy Castor llamó a la oficina del alguacil de su localidad para decirles que su esposo estaba encerrado en su oficina de la casa y llevaba ahí más de un día encerrado después de que habían tenido una discusión un día antes. Pero lo que se supone que preocupó a Stacy fue que aunque ella decía que estuvieran peleados, digamos a lo mejor no se hablaban en ese momento, no se hablaban a lo mejor durante un día, pero David era lo suficientemente responsable para saber que a lo mejor aunque estuviera peleada con su esposa, él tenía que presentarse a trabajar. Y lo que preocupó a Stacy fue que un día después de la discusión y un día después de que David se había encerrado en su oficina en su casa, David no se presentó a trabajar en su oficina en su empresa de aires acondicionados y esto hizo que Stacy se preocupara y por eso le pidiera a la policía ayuda, porque incluso cuando ella intentó abrir la puerta según su propia declaración, pues no podía abrir la puerta porque estaba cerrada por dentro y no tenía respuesta de su marido desde el otro lado de la puerta. Algo que Stacy dejó muy en claro desde que la policía llegó a su casa fue que su marido David había pasado por una época bastante deprimido y que pues eso le preocupaba porque tenía miedo de que hubiera hecho algo, y como no tenía forma de acceder a la oficina porque digamos que era el espacio de David y ella no tenía ni siquiera las llaves para entrar, pues estaba sumamente preocupada, o al menos eso era lo que ella quería aparentar. Entonces cuando llegó el alguacil a la casa empezaron a tocar la puerta pero no hubo respuesta. Entonces pues en su preocupación al ver a la esposa sumamente preocupada y al ver que no había respuesta y se supone que había una persona adentro de esa oficina, pues se preocuparon y pues a la solución a la que llegaron fue básicamente tirar la puerta para ver qué había ocurrido, y lo que encontraron fue simplemente aterrador y triste. David Castor estaba muerto en su silla en la oficina y lo más perturbador de todo fue que encontraron un vaso con un líquido peculiar verde. Este líquido posteriormente se analizó y se dieron cuenta que era un anticongelante para autos y aparte era el mismo anticongelante que estaba en esa oficina en un frasco grande, y lo que les llevó a pensar a los policías que él había ingerido este anticongelante para terminar con su vida. El sargento que llegó a la casa de los Castor recuerda que Stacy estaba como que muy aferrada y actuando de una manera muy extraña, diciendo que su marido no estaba muerto, que por favor lo ayudaran, que no era posible que su marido se hubiera quitado de la vida y todo. Entonces tenía una actitud un poco extraña de acuerdo a las palabras del sargento que llegó a la casa de los Castor, y esto como que empezó a levantar un poco de sospechas en los policías, pero pues lamentablemente no pudieron hacer nada y declararon muerto a David Castor en su misma casa. El forense informó que David Castor había fallecido por una ingesta autoadministrada de anticongelante vehicular. Pero después de analizar un poco la escena del crimen, los forenses se encontraron con unas cosas bastante peculiares. Lo primero era que en toda la oficina, o al menos en la zona donde se supone que estaba David Castor fallecido con el vaso con anticongelante y todas las cosas a su alrededor, no había demasiadas huellas de David Castor, e incluso lo más sorprendente de todo es que las únicas huellas que estaban en el vaso donde se supone que David se había servido el anticongelante para terminar con su vida no eran de David, sino que eran de la misma Stacy, y aparte había otras huellas digitales en el mismo envase del anticongelante, por lo cual pues les pareció un poco sospechoso que pues no hubiera huellas de la persona que se supone que estaba tomando el anticongelante de un vaso de vidrio, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si ustedes se sirven cualquier bebida en un vaso de vidrio
y ponen la mano, a lo mejor un poco sucia o a lo mejor la mano un poco sudada, dejan sus huellas marcadas, y esto les sorprendió a los oficiales porque no había ninguna huella ni siquiera en el vaso de David Castor, por lo cual esto levantó incluso mayores sospechas, pero no tenía nada realmente en contra de Stacy, al menos en ese momento. Ahora, cuando examinaron la casa en general, se dieron cuenta que había un Buster en uno de los botes de basura de la cocina. Si no sabes qué es un Buster, te voy a dejar una imagen aquí para que más o menos identifiques este tipo de objetos, que es como una especie de gotero grande con el que puedes servir ciertos líquidos como si fuera una especie de embudo para servir ciertos contenidos para alimentos o para un vehículo. En este Buster, ellos al principio pues no notaron nada extraño, porque pues a lo mejor pensaron que era un Buster que se había roto en la cocina, pues X, ¿no? Pero cuando lo vieron más a detalle, vieron que en el Buster había residuos de un líquido peculiarmente verde, y cuando agarraron este Buster vieron que el líquido que estaba dentro era del mismo tono del anticongelante que habían encontrado en la oficina de David Castor, y cuando analizaron este líquido se dieron cuenta que no solamente era un líquido parecido, que era el mismo anticongelante que había usado, al menos que lo que se suponía que había usado David Castor para terminar con su vida. Y los oficiales empezaron a sospechar que a lo mejor Stacy había usado este Buster para hacer que su marido siguiera ingiriendo el anticongelante cuando a lo mejor ya se encontraba lo suficientemente débil, y pues hacía aparentar que se había suicidado con el vaso y todo lo demás. Pero realmente todas estas evidencias eran entre comillas circunstanciales, porque cualquier abogado defensor hubiera podido argumentar que pues dado que era la casa de Stacy y de David, pues iba a ver las huellas dactilares de Stacy por toda la casa. O sea, era obvio, ella vivía en esa casa, no era como una especie de persona ajena a la casa y que pudiera levantar sospechas de que sus huellas digitales estuvieran en cualquier parte o en cualquier objeto de esta casa. Sin tener realmente a lo mejor una prueba contundente contra Stacy, la policía se limitó simplemente a mantenerla en observación. Intentaron vigilarla en su día a día para ver si a lo mejor cometía algún error. Y una de las cosas peculiares que notaron es que pues Stacy se quería hacer pasar por esta ama de casa, esta esposa devota que había perdido a sus dos maridos y que ahorita estaba sufriendo mucho. Tanto fue su papel de esposa dolida que de hecho al segundo esposo llamado David Castor, lo quiso enterrar al lado de su primer esposo Michael Wallace, según ella porque quería tenerlos a los dos cerca, porque eran sus grandes amores. Entonces quería que a lo mejor cuando fuera a visitar a uno, tuviera la oportunidad de visitar a uno en el cementerio, pudiera visitar a las dos personas que más le importaban en este mundo. Esto hizo pensar a los oficiales que era una esposa completamente enamorada. Pero lo que le sorprendió fue que Stacy solamente visitó la tumba de sus esposos cuando enterró al segundo esposo. No volvió a visitar este cementerio de nuevo en los años posteriores mientras la tuvieron bajo investigación, lo cual fue bastante sospechoso porque cualquier persona que se supone que te está diciendo que sufrió mucho la pérdida de un ser querido suele visitar cada cierto tiempo el lugar donde se enterró a la persona que tanto le importó. Esto levantó incluso más sospechas en los policías y la tenían ahora con incluso mayor seguridad como la sospechosa principal del caso, pero tenían que seguir recolectando evidencias. La policía también lo que intentó fue de alguna manera dejarle en claro a Stacy que iban a estar siempre ahí vigilándola. De vez en cuando la visitaban, le hacían de nuevo preguntas, intentando a lo mejor que en sus declaraciones hubiera alguna falla, por así decirlo, alguna incongruencia con las declaraciones primeras y las segundas declaraciones, como para de alguna manera tender una trampa para ver si Stacy caía. Pero en ninguna de estas posteriores declaraciones Stacy dijo algo que se contradijera. Así que los oficiales lo que decidieron hacer fue ir un paso más. Para este entonces, la hija mayor de Stacy ya estaba en la facultad universitaria y en su primer día en la facultad, la policía fue a verla y la policía le dijo a la hija mayor de Stacy que habían obtenido una orden judicial y que habían realizado un examen en el cuerpo de su padre, Michael Wallace, para determinar cuál había sido la causa de muerte. Y para sorpresa tanto de los policías como de Ashley, se dieron cuenta que el padre de Ashley, Michael Wallace, había muerto también por ingesta de anticongelante, lo cual ya era una bandera roja y era una causa que se había repetido en la muerte de sus dos parejas de Stacy Castor, por lo cual, ante la noticia de que su padre también había muerto como su padrastro, entonces lo que hizo Ashley fue llamar a su madre para de alguna manera encontrar respuestas y a lo mejor cierto consuelo por la noticia de la que se acababa de enterar, por lo cual llamó a su madre y su madre lo que hizo fue invitarla a su casa
para que de alguna manera a lo mejor pudieran hablar y consolarse entre las dos, porque de alguna manera le vendió la idea a Ashley, que también esta noticia de que su primer marido, Michael Wallace, se había suicidado con anticongelante, pues también la había afectado. Entonces la invitó a su casa para que de alguna manera entre las dos pudieran consolarse y hablar un poco acerca de este tema. Ashley no vio nada malo en esto. Cuando llegó a la casa de su madre, lo primero que hizo su madre fue servirle un par de tragos para de alguna manera que se relajaran las dos, de acuerdo a las propias declaraciones de Ashley y de Stacy. Y ahí fue cuando Ashley empezó a notar ciertas cosas raras, porque las bebidas que le estaba preparando su madre tenían un sabor extraño realmente, no eran como las bebidas que había probado antes. Estas bebidas tenían un sabor particularmente extraño, pero ella no pensó nada malo porque pues básicamente su madre era su mejor amiga, su confidente, así que no tenía razón alguna para dudar de que a lo mejor lo que estuviera ingiriendo tuviera alguna clase de origen sospechoso, por lo cual Stacy pues le siguió sirviendo bebidas a su hija Ashley y Ashley terminó perdiendo el conocimiento ese mismo día. Al otro día, Ashley siguió bebiendo con su madre y cada vez notó más un extraño sabor en las bebidas que su madre le estaba suministrando. Pero como les digo, básicamente su madre era su mejor amiga, así que no tenía razón alguna para sospechar que algo malo estuviera pasando. Pero ese segundo día, Ashley perdió el conocimiento completamente e incluso cayó en coma. Un par de horas después, la hija menor de Stacy encontró a su hermana completamente desvanecida en su cama y se preocupó porque realmente no reaccionaba. Ella realmente no reaccionaba, ella estaba intentando hablarle y no tenía respuesta alguna de su hermana, por lo cual se preocupó y cuando tocó el cuello de su hermana se dio cuenta que sus signos vitales estaban muy lentos, por lo cual le habló a su mamá para decirle que su hermana pues estaba en alguna especie de coma etílico o algo parecido, fue lo que pensó al principio, pero ya después se dieron cuenta que Ashley estaba completamente inconsciente y llamaron a los servicios de emergencia. Bree se separó unos momentos de su hermana para cambiarse de ropa y poderla acompañar en la ambulancia cuando llegaran los servicios de emergencia, y fue cuando notó algo extraño, ya que antes, cuando había encontrado a su hermana en un primer momento, no había nada a su alrededor más que unos vasos con una bebida alcohólica que ella obviamente no iba a probar, pero después cuando regresó en una segunda ocasión se dio cuenta que al lado de su hermana desmayada y de esas bebidas había una carta escrita a computadora. Cuando los paramédicos llegaron, Stacy lo primero que hizo fue entregarles esa carta a los paramédicos diciéndoles con una especie de actuación de madre preocupada que su hija se había intentado suicidar, que aquí estaba la carta de suicidio, que por favor la ayudaran, que le salvaran la vida, como si fuera una madre muy preocupada por la situación que estaba viviendo. Pero esto se le hizo muy extraño a Bree porque, como les comento, al principio cuando Bree encontró a su hermana no había ninguna carta. Fue hasta el momento en el que Bree se separó unos minutos de su hermana que cuando regresó apareció esta misteriosa carta. La carta no solamente era una carta de suicidio como Stacy lo estaba queriendo hacer ver, sino que aparte en esta misma carta Ashley se inculpaba de los asesinatos tanto de Michael Wallace como de David Castor, esto de alguna manera justificando que ella pues quería mucho a su mamá y que ella sabía que Michael y David no la trataban de la mejor manera y como era su mejor amiga tenía que protegerla de estos monstruos y por eso había decidido terminar con la vida de su padre y de su padrastro. Pero lo más sorprendente de esta carta no solamente era digamos la confesión de Ashley, sino que además en esta misma carta básicamente decía: mi mamá es inocente, mi mamá no hizo nada, yo soy la persona que los mató, no le hagan caso a mi mamá no tiene nada que ver con los asesinatos, yo hice todo porque la amo mucho, entonces déjenla en paz, yo soy la única culpable. Básicamente toda la carta decía eso, por lo cual esta carta levantó muchas sospechas entre las personas que pudieron leerla y las personas que estaban involucradas en el caso, porque como les comento, los policías ya tenían como sospechosa a Stacy y cuando encontraron esta carta pues les levantó un poco de sospechas. Además, cuando afortunadamente los paramédicos lograron básicamente resucitar a Ashley por esta situación, por este aparente suicidio, le preguntaron acerca de esta carta y Ashley parecía completamente confundida. Ella no tenía ni idea de dónde había salido esa carta y ella no se acordaba haber escrito tal carta. Los fiscales arrestaron a Stacy Castor en el 2007, culpándola del asesinato en segundo grado de David Castor y de intentar asesinar a su hija y a la vez incriminarla por los asesinatos tanto de Wallace
como de Castor. Lo último que recordaba Ashley era que pues simplemente estaba recibiendo las bebidas que le estaba preparando su mamá, y cuando se le hizo un análisis toxicológico a Ashley se dieron cuenta que había ingerido no solamente alcohol, sino distintos fármacos que aparentemente habían sido mezclados con las bebidas alcohólicas para que ella perdiera el conocimiento y eventualmente falleciera. Durante el juicio los fiscales mostraron varias pruebas, pero las que más destacan era esta misma idea de que pues el suicidio de David no tenía realmente mucho sentido, hablando desde un punto de vista de lo que estaba en la escena del crimen, ya que como les comento, las únicas huellas dactilares en la escena del crimen básicamente eran de Stacy, las huellas en el vaso, las huellas en el contenedor de anticongelante y las huellas en el Buster, que también tenía residuos del anticongelante, por lo cual, pues digamos que estas eran pruebas incriminatorias sobre la culpabilidad de Stacy sobre la muerte de David Castor. Poco después, durante el juicio, Stacy Castor también confesó que su marido David tenía esta idea de suicidarse con anticongelante por un programa que había visto en la televisión, en la cual un marido de una mujer se había suicidado de esta manera, y pues él creía que era una manera no tan dolorosa, por así decirlo, de irse de este mundo. Pero esto levantó incluso más sospechas en la policía, porque esta historia de que su marido ya le había confesado a Stacy que se quería quitar la vida con anticongelante era una nueva historia que les estaba intentando vender Stacy, y no era algo que les hubiera confesado en un inicio. También otra prueba que presentaron los fiscales fueron los exámenes toxicológicos que se realizaron en el cuerpo de Michael Wallace. Si bien Michael Wallace ya tenía un tiempo de haber fallecido, cuando se exhumaron los restos se dieron cuenta que había ciertos cristales en los riñones de Wallace que solamente hubieran aparecido ahí si hubiera ingerido anticongelante, porque es un proceso de descomposición que tiene el cuerpo orgánico con ciertos anticongelantes, y por esto pudieron determinar que Michael Wallace también había ingerido anticongelantes antes de fallecer. Si bien no pudieron comprobar que Michael Wallace hubiera muerto por anticongelante, o sea, por una ingesta de puro anticongelante, sí pudieron determinar que había ingerido anticongelante por cierto periodo antes de su muerte, por lo cual esto ya en los ojos de los fiscales y del juez ya de alguna manera relacionaba el asesinato de su primer esposo con el asesinato del segundo con un método similar. Ahora, respecto a la carta que se supone que habían encontrado al lado de Ashley cuando ella se supone que se había intentado quitar la vida también, los fiscales lograron determinar que la carta se había impreso en la misma casa de Stacy Castor con la computadora personal de Stacy. Y aparte, no solamente esto, sino que lo más sorprendente de todo es que encontraron distintos borradores de la carta en la computadora de Stacy, borradores que Stacy había estado escribiendo desde el día que su hija le había llamado desde la facultad para decirle lo que le habían comentado los policías acerca de la muerte de su padre, por lo cual los fiscales creían que desde ese momento Stacy ya había planeado el terminar con la vida de su hija e inculparla de los asesinatos. Los fiscales argumentaron que esto mismo de la carta y de intentar hacer que su hija pareciera que se hubiera suicidado era la manera en la que Stacy quería librarse de los asesinatos que había cometido, y esto era más que obvio ante los ojos de los fiscales. La defensa de Stacy intentó crear algunas dudas, haciendo de alguna manera pensar que todas las personas en la familia de Stacy tenían problemas mentales que desencadenaron en suicidios, hablando de que pues Michael y David se hubieran suicidado, o en asesinatos en el caso de que Ashley los hubiera asesinado. Esto pues era un poco contradictorio de repente, porque cuando vieron que como que una teoría no les funcionaba, intentaron irse por otra. Esto, digamos que en vez de que ayudara al caso de Stacy, lo que hizo fue hacerla lucir aún más culpable. Ahora, no sé si recuerden que yo les comenté que habían instalado micrófonos y que tenían a Stacy bajo una vigilancia casi 24/7, y por esta misma vigilancia y estos mismos micrófonos se dieron cuenta que un día antes de que Ashley llegara a la casa de Stacy, ella había estado hablando por teléfono con distintas amistades y con distintas personas conocidas, y se escuchaba de fondo como a lo mejor como si ella hubiera estado al teléfono mientras escribía algo en la computadora. Por lo cual esto reforzaba la historia de que Stacy había escrito cosas en la computadora, y estas cosas eran los borradores de la carta de suicidio de su hija. Aparte, esto también la hizo ver como una mujer completamente fría y calculadora, ya que durante estas llamadas que tenían los fiscales registradas, pues Stacy estaba bromeando con sus amigos, e incluso a varios de sus amigos los invitó ese fin de semana en el que estaba intentando matar a su hija. Y a todo esto, Stacy tenía una clase de reunión con sus amigos
ese mismo día que su hija mayor se supone que estaba completamente inconsciente, suicidándose en la habitación donde estaba. Esto solamente reforzaba la idea de que Stacy Castor no solamente era cruel, sino era fría y calculadora, y no le importaba estar pasando un buen rato, por así decirlo, con sus amigos, mientras en la otra habitación dentro de su casa su hija estaba perdiendo la vida. Entonces todo esto agravó el caso en contra de Stacy. Pero bien, ¿por qué Stacy terminó matando a sus esposos? ¿Fue por placer? ¿Fue por no saber cómo terminar la relación? ¿Por una aventura? Pues la verdad fue que es por un tema más clásico, por así decirlo. El tema era el dinero, ya que con su primer esposo Michael Wallace, cuando él falleció, le dejó un seguro de vida que le ayudó a vivir un par de años relativamente tranquila hasta que conoció a su segundo esposo. Y cuando su segundo esposo de alguna manera ya empezaban a tener problemas, lo que ella vio fue que una salida más fácil, por así decirlo, era terminar con la vida de su esposo en vez de simplemente divorciarse y quitarle una parte, por así decirlo, de lo que David tenía en ese momento y que le correspondía por ser su esposa. Y a todo esto se le suma que, como yo les comenté, David tenía un hijo de un matrimonio previo, a quien se supone que él tenía pensado dejarle la mayor parte de su herencia. Pero Stacy lo que hizo fue que cuando falleció David Castor, presentó una especie de testamento que tenía guardado aparentemente David, en donde no dejaba nada a su primogénito y que todo se lo dejaba la mismísima Stacy, por lo cual esto fue otro delito que le inculparon a Stacy, porque este testamento no era legal, era un testamento que literalmente había escrito Stacy a lo mejor en su computadora y en el cual había falsificado la firma de su ahora fallecido esposo, por lo cual ahora no solamente se le estaba inculpando también de los asesinatos, sino que aparte también de falsificación de un testamento en contra del primogénito de David Castor. Al final del juicio, que duró 4 semanas, se le encontró culpable a Stacy Castor de 3 delitos. Los primeros fueron asesinato de su esposo David Castor, el segundo intento de asesinato de su hija Ashley Wallace y el tercero fue la falsificación del testamento en el que intentaba dejar fuera de cualquier clase de herencia al hijo primogénito de David Castor. Por el asesinato de David Castor le dieron 25 años, por el intento de asesinato de Ashley Wallace le dieron 25 años y por la falsificación del testamento le dieron 4 años. Todo esto suma 54 años en prisión y ella no iba a tener oportunidad de salir antes del 2055, poco antes de su cumpleaños número 88. Pero realmente no cumplió su condena completa, ya que el 11 de junio del 2016 fue hallada muerta en su celda y se determinó que había sido por un ataque cardíaco. Al principio se pensó que a lo mejor se había suicidado, pero después de hacer un examen en su cuerpo se dieron cuenta que no, que simplemente había sido un ataque al corazón. Así que este fue el caso de Stacy Castor, una madre que para intentar librarse de los crímenes que había cometido intentó inculpar a su hija y también asesinarla en el proceso. Cuéntame tu opinión acerca de este caso en los comentarios, dale like, comparte y si no te has suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video futuro que suba ni de ningún caso aterrador ni criminal que haga en el futuro. Nos vemos en el próximo video.